Continuamos entonces hablando sobre los diferentes defectos del estilo. Y bueno, pues nos quedamos en monotonía. Después vamos a ver el siguiente defecto del estilo que se llama verborrea. Verborrea. Y la verborrea quiere decir cuando una persona habla excesivamente, que está hablando, de esas personas que dicen algo y están bla, 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 y no se callan, no hacen pausas, no permiten que las otras personas se comuniquen. Eso también es un defecto. Igual sucede cuando estamos escribiendo, que escribes, haces una cartona, ¿no? Una super carta, y resulta que la persona que te leyó no te entendió lo que le quisiste decir. También puede existir verborrea cuando estamos haciendo un currículum y que le ponemos mucha información. El consejo para un currículum, lo vamos a ver más adelante, es 2 hojas. Y entonces, si tú te agarras escribiendo, la gente no va a querer leer y va a decir, ay, 10 hojas, next. Y entonces, pues no va a surtir efecto tu trabajo, ¿no? El siguiente defecto del estilo es cacofonía. Cacofonía. La cacofonía, perdón, es la repetición de una sílaba dentro de una oración. Y por ejemplo, el corresponsal es corresponsable de la correcta corrida de la correspondencia. ¿Ok? Ahí tenemos una repetición de corres en corresponsal, en corresponsable, correcta, correspondencia, corrida. Entonces, esa repetición se vuelve muy molesta cuando estamos hablando, porque es muy, muy, muy molesto y la gente se disgusta, produce un disgusto. A veces lo hacemos intencionalmente, pero hay que tratar de que si estamos redactando, revisar que no tengamos esa repetición en una palabra con diferentes verbos. No la repetí. Y estás diciendo, y dejamos, y dejaste, y dejaremos, y dejarás. Y entonces estamos usando el mismo verbo, y es como repetitivo. Muy bien. Siguiente defecto del discurso, del estilo, perdón, es la afectación. Y la afectación son las expresiones, son esas expresiones que hacen que nosotros estemos elaborando un texto con muchos elementos, muchos elementos. Y entonces, en lugar de ser concisos, tiene que ver mucho con la concisión también, nos vamos a tratar de explicarlo con mucha elocuencia, como si la persona que estuviera enfrente de nosotros no supiera nada, y entonces le explicas, bueno, es que la interpretación de la... Y eso es de muy mal gusto, porque estás haciendo, o se podría presumir que estás pretendiendo hacer ver a la otra persona como una persona ignorante, y que le tienes que explicar todo con palitos y rueditas, porque no lo va a entender. Cuando no es así, las personas, claro que te entienden, y dependerá de uno utilizar las palabras correctas para darnos a entender. Entonces, eso también es de muy mal gusto, perdón, así que hay que tener mucho cuidado. El siguiente defecto es el dequeísmo. Dequeísmo, que es el exceso del uso de las dos palabras de que. ¿Ok? Pienso que de conviene una cesárea. Opino de que él es el jefe. Siento de que habría, y estamos ahí utilizando el de que, se llama dequeísmo, y es en exceso, es muy cansado también, y es muy molesto, también un defecto del estilo. Y el siguiente defecto del estilo se llama queísmo. Y el queísmo es el exceso del uso de la conjunción que. Bueno, pues es que yo quería decirles que pasado mañana vamos a hacer que, verás que te voy a decir que vamos a hacer que, y entonces estás utilizándolo demasiado, y eso también genera una incomodidad, una molestia en la persona que te está escuchando. Así que hay que tener mucho cuidado para no caer en esas repeticiones tan tan molestas, y por eso pues necesitamos tener mucha atención. Muy bien. Entonces, el siguiente defecto del estilo se llama redundancia. La redundancia es que en una frase tú expliques un concepto
y lo vuelvas a explicar de otra forma. Eso es redundar. Por ejemplo, avancen para adelante. Avancen para adelante. Avanzar es la acción o implicaría ir hacia el frente y para adelante es lo mismo. Entonces, si tú dices eso, es una redundancia. ¿Ok? Si dices una hemorragia de sangre, pues es lógico. Las hemorragias, hemo, viene del prefijo griego y significa sangre. Entonces, si tú dices hemorragia, es decir, implicas un sangrado excesivo. Pues ni modo que no sea, ¿no? Y un síntoma patológico. La patología en términos médicos es un síntoma. Cuando te dicen, ¿y qué patología mostró el paciente? Significa cuáles fueron sus síntomas. Entonces, si dice síntoma y patológico, es una redundancia. Estás repitiendo conceptos. El clásico y tradicional, salte para afuera y métete para adentro, es redundancia y es de muy mal gusto. Y eso sí lo utilizamos muchísimo. Los mexicanos somos expertos en redundancias. Así que hay que tener mucho cuidado, chicos, cuando estamos hablando. El siguiente concepto de efecto del estilo será tautología. La tautología es utilizar un término y a la vez volverlo a usar, ¿ok? Como repetirlo dos veces. Tiene mucho que ver con la redundancia también, pero la tautología es, explicas una idea y otra vez lo vuelves a decir. Por ejemplo, si decimos lleno total, bueno, es que lleno significa que ya no cabe nadie. Entonces, si tú le agregas el total, pues estás haciendo uso de un defecto tautológico porque pues es obvio, lleno total. O por ejemplo, cuando dicen había mucha gente. Bueno, o decimos gentes, perdón. Es que había muchas gentes. Chicos, gentes es un plural. Gente es un plural. No necesita la S. Entonces estamos ahí redundando, estamos haciendo también un uso de la tautología y no es correcto. Si decimos consenso general, pues un consenso se supone que se hace a todos. Entonces, si decimos general, estás repitiendo el mismo concepto. Entonces, no se dice gentes, se dice gente. Personas, sí es plural. Persona, personas. Está en singular y en plural. Pero gente es un concepto donde utilizamos para indicar que son más de cierta cantidad de personas. ¿Ok? Entonces, no lleva la S. Muy bien, chicos. Vámonos al siguiente video para terminar de hablar sobre este tema.